lograr en el tratamiento o en la profilaxis que le voy a dar a mi paciente. Entonces, a ver, ¿quién se anima y me dice que vamos, bueno, o sea, es obvio, ¿no? De que vamos a unir la fila de los números con la fila de las letras. Entonces, ¿quién se anima y me dice qué es un espectro antibacteriano? A ver, ya saben, pueden mandarme por el chat o abrir el micrófono. A ver, ¿quién se anima? No. Bueno, para quien me mandó el mensaje por interno, si nosotros hablamos de un espectro antibacteriano, no estaríamos buscando que estos se combinen. Gama de actividad contra las bacterias, correcto, sí, súper bien. Es la C, pero esa ya vieron. Pero bueno, entonces, un espectro antibacteriano será la característica de mi fármaco que me va a decir contra qué tipo de bacterias yo puedo recomendar o tratar. Ejemplo, si yo tengo un fármaco que es bueno para las bacterias que son gram positivas, obviamente me voy a enfocar solamente con ese tipo de fármacos. Si veo de que tiene un espectro más amplio, que atiende ahora gram positivas y gram negativas, o que atiende gram positivas, negativas, aerobias, anaerobias y pseudomonas, como es el caso de las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Entonces es importante saber el espectro bacteriano de mi fármaco y la enfermedad o la bacteria que yo estoy tratando. Entonces, ¿qué significa cuál creen ustedes que sea la diferencia de que un antibiótico sea bacteriostático y que sea bactericida? Ya saben, me pueden decir por el chat o si no, por el micrófono. A ver, los leo. Eh, A ver, Mario, claro, dime. bactericida es cuando, o sea, el fármaco va a lisar o a destruir directamente la bacteria. En cambio, bacteriostático es cuando la inactiva, algo así. Correcto. Entonces, si tenemos que es un antibiótico bacteriostático, ¿con cuál le vas a unir? Correcto. ¿Sí? Vamos a usar la 2 va con la B. Como bien lo dijo nuestra compañera, la característica de que un fármaco sea bacteriostático quiere decir que va a inhibir el crecimiento de la bacteria, más no lo va a destruir. Es decir, voy a tener un efecto positivo para el organismo porque voy a reducir la cantidad de la bacteria, sin embargo, no voy a eliminarla o no la voy a destruir por completo. En su parte encontramos al antibiótico bactericida. Entonces, ¿cuál sería aquí entonces? ¿Con cuál le van a unir? El bactericida, el número 3, ¿con cuál? Veamos el chat. Con la G, 3G, veamos. Correcto. Un antibiótico bactericida bueno, ya vamos a ver más adelante, va a tener la característica de que vea la bacteria, voy y, bueno, puedo realizar cualquier método de destrucción de la síntesis de proteínas, de la síntesis de la pared celular, atacar la pared, la membrana, las subunidades del ribosoma, etcétera, etcétera, que son mecanismos de ataque a la bacteria que, bueno, considero que vieron cuando toparon el tema de antibióticos. Luego tenemos a la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué quiere decir este término? ¿Con cuál lo podrían relacionar ustedes? A ver, los leo. Con la I. ¿Quién más? ¿Seguros que es con la I? Vamos a ver. La concentración mínima inhibitoria. Bueno, ya vamos a ver que aquí vamos a encontrar la pequeña diferencia entre la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida. Por eso es importante reconocer estos términos. Y bueno, entonces, con una concentración mínima inhibitoria, quiere decir que es la concentración mínima que yo necesito de mi fármaco para que inhiba el crecimiento bacteriano. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que, bueno, no recorderis, sino una pequeña eh, idea de que topamos en la primera clase que nos vimos, que fue sobre la curva de biodisponibilidad. Nosotros vamos a recordar que cuando tenemos nuestra curva, tenemos la dosis mínima, cuando nosotros nos mantenemos en una dosis mínima, esa va a ser la concentración de antibiótico más baja que yo necesito para inhibir el crecimiento bacteriano. ¿Ya? ¿Qué tengo acá en el chat? Con la D. Sí, correcto. Vamos con la C. No, no vean eso. Bueno, ya que la vieron. La concentración mínima bactericida, ¿a qué me hace referencia? Ya sabemos de que bactericida quiere decir que me va a destruir la bacteria. Por ende, vamos a saber de qué estará la concentración de antibiótico
más baja que va a destruir el 99,9% de las bacterias. O sea, ahora ya saben de dónde vienen las propagandas de los jabones. No, mentira. Es un chiste para romper el hielo. Ahora, veamos cuál creen que ustedes sería la definición si nosotros hablamos de una combinación de antibióticos. Bueno, nosotros aquí vemos el tema de que cuando tú haces algo solo, lo haces bien, pero cuando trabajas en equipo, haces mejor las cosas. Entonces, si hablamos de combinación de antibióticos, ¿a qué? Ya, sí, esa está correcta. Ya, perfecto. Viene a ser con la combinación de antibióticos para ampliar su espectro y la prevención de la resistencia bacteriana. Entonces, si nosotros combinamos antibióticos, quiere decir que vamos a aumentar su espectro bacteriano. Es decir, si yo tengo un fármaco que solo me ataca a las gram positivas, pero mi paciente está con una infección de gram positivas, gram negativas y pseudomonas, le voy a combinar para de esta manera evitar de que tanto la bacteria no me cree resistencia, que bueno, la resistencia será el principal mecanismo de resistencia bacteriana, viene a ser por los plásmidos, que bueno, creo que sí toparon ese tema en antibióticos. Ahora, la sinergia de los antibióticos. Si nosotros ya sabemos de que la combinación será para ampliar el espectro, esta, la de sinergia de antibióticos, ¿a qué me hace referencia? Ya saben, pueden poner en el chat o prender su micrófono. Sí, obviamente es la única que queda, ¿no? Para quien me responde en el chat, sí. Viene a ser la combinación de antibióticos. Acá, con la letra A. La combinación de antibióticos para mejorar su actividad. Puede de que el término de combinación de antibióticos y sinergia se parezcan, pero pueden ser sinónimos, pero son totalmente diferentes. ¿Por qué? Bueno, ya vimos de que la combinación será para incrementar el espectro. La sinergia quiere decir de que tanto un fármaco me va a ayudar a potencializar al otro. Lo mismo pasa en viceversa cuando tenemos el antagonismo antibiótico. Es decir, si la sinergia me ayuda con antibacteriano, quiere decir de que la combinación de dos fármacos se van a pelear por llegar al sitio de unión. Bueno, ya sabemos de que un sitio de unión específico de una membrana celular, bueno, como vemos en los libros, tiene formas de círculos, de cuadrados, de triángulos. Entonces, si yo le meto al organismo dos fármacos que van a hacer que tienen su receptor en triángulo para una sola molécula se van a pelear y va a haber antagonismo. Por ende, entonces no voy a generarle un buen tratamiento a mi paciente y puedo generar resistencia. Y bueno, finalmente, esto sí sé que vieron, que es la beta-lactamasa, cuando hablaron acerca de los beta-lactámicos, que es la enzima que hidroliza el anillo beta-lactámico de los fármacos. ¿Sí? Entonces, por ende, el anillo beta-lactámico de las bacterias. Entonces, por eso tiene este espectro de acción. Ahora, bueno, nosotros tenemos aquí evidentemente una foto de la pared celular de unas gran positivas y de unas gran negativas. Aquí quiero llegar a esto es porque vamos a hacer una aclaración del espectro de acción de las ciclinas y el coranfenicol con la diferencia que van a tener de la tuberculosis cuando la veamos más adelante. Bueno, entonces sabemos de que esta será la capa de peptidoglicano, que es la capa que se va a pintar. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la tinción? No sé si hayan visto o hayan topado cómo se realiza la tinción, pero es un pequeño dato de laboratorio clínico. Entonces, nosotros una vez que ya sacamos la muestra de nuestro paciente, la vamos a colocar en una plaquita portaobjetos. Luego procedemos a esparcirla y tenemos cuatro por así decirlo, momentos de este procedimiento. La primera será la aplicación del cristal violeta. Luego procedemos a lavar con agua. Se debe dejar 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto. ¿Sí? Una vez que nosotros hemos limpiado el cristal violeta, aplicamos yodo. Dejamos pasar de 1 minuto, volvemos, ahora limpiamos con alcohol cetón. Volvemos, dejamos que seque, pasan 30 segundos, limpiamos y finalmente aplicamos la safranina. Una vez de que, bueno, evidentemente debemos haber hecho en el tiempo adecuado y en las cantidades adecuadas para poder tener la tinción que observamos aquí. Para que sea gran positivo, debe ser púrpura. Entonces vamos a recordar, púrpura positivo, ¿sí? Que es en la parte de acá. ¿Y qué es lo que se pinta? Es la capa de peptidoglicano.
Por ende, nosotros observamos que una bacteria es gram positiva porque tiene una gran capa de peptidoglicano y eso es lo que nosotros observamos en el microscopio. Mientras que por otro lado, las que son de color rojito, rosadito, de color salmón, van a ser las gram negativas. ¿Por qué? Su capa de peptidoglicano es súper chiquita, entonces por ende no se van a pintar. Una vez dicho eso, vamos a hablar ahora sobre el cloranfenicol. Este fármaco es un antibiótico de efecto similar a la de las tetraciclinas. Es como decir, son los primos. El cloranfenicol y las tetraciclinas llegan a ser primos. Tienen casi el mismo espectro de acción. Es decir, que me van a atacar a gram positivas, gram negativas, pero el cloranfenicol se va a especializar un poquito más en atacar enfermedades causadas por la clamidia o por la riqueza. ¿Cuál será el mecanismo por el cual el cloranfenicol me va a atacar a la bacteria? Será interfiriendo en la síntesis proteica. Y como nosotros sabemos, esta síntesis se va a dar en los ribosomas. Por ende, el cloranfenicol está diseñado para interferir en la elongación peptídica al unirse de forma reversible a la subunidad 50S. Bueno, solo para tener aquí una idea del dibujito. Eh, Dentro de la bacteria vamos a encontrar la parte ribosomal, entonces encontramos aquí nuestra unidad 50S, nuestra unidad 30S. Las tetraciclinas y los cloranfenicoles se van específicamente a unir en esta parte de aquí, a fin de que, como les digo, de inhibir la cadena polipeptídica, es decir, vamos a atacar para que no siga generándose más pared bacteriana. Ya, vamos para acá. Entonces vamos a ver sobre su absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Sus RAM y, bueno, aquí se me pasó un cuadrito, no le he borrado, lo siento. Bueno, entonces, como recordamos, bueno, vamos a recordar de la primera clase que tuvimos, la absorción principalmente del cloranfenicol va a ser rápida por el trayecto gastrointestinal. Es decir, que como nosotros recordamos, todo lo que entra al trayecto gastrointestinal va a tener función hepática, es decir, va a tener el efecto del primer paso, ¿sí? Su distribución será muy sencilla por los fluidos corporales y por la circulación, y su excreción será principalmente renal. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar de que este cloranfenicol, este fármaco, este antibiótico, presenta unas reacciones adversas medicamentosas, que, bueno, es algo que yo espero que pase en mi paciente. Por ende, siendo aquí un paréntesis, el cloranfenicol es un medicamento el cual vamos a administrar o prescribir a nuestro paciente siempre y cuando el beneficio sea mayor que el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a destruir la síntesis de las proteínas de la médula ósea, porque obviamente es el trabajo que tiene este fármaco, de ir hacia la parte ribosomal de las proteínas, ¿sí? Y me puede generar una discrasia, es decir, el típico ejemplo, una anemia aplástica, ¿sí? Eh, bueno, estamos viendo cosas básicas de estos fármacos para que no sea tan confuso, ¿ya? Ahora, bueno, eso concluye al cloranfenicol. Ahora vamos a ver a las tetraciclinas. Estos son de igual manera antibióticos que son bacteriostáticos de amplio espectro. Estos van a inhibir de igual manera la síntesis de proteínas como hablamos hace un ratito. Solo que a diferencia del cloranfenicol que se une en la parte superior, las tetraciclinas se van a unir en la parte inferior. Viene a ser casi, bueno, por eso digo que viene a ser casi primos porque tienen casi la misma acción, la misma acción en casi el mismo lugar. Y ahora vamos a mencionar, bueno, de tetraciclinas tenemos de primera generación, tenemos las sintéticas y las de tercera generación. Para no andar tanto y no hacernos tanto meollo, tanto para no confundirnos, vamos a hablar sobre las tres principales, que, bueno, en la familia de las tetraciclinas, el propio fármaco se llama tetraciclina. El siguiente será la doxiciclina y el tercero será la aminocilina. Entonces vamos a empezar con este de aquí. Este VAS tiene un espectro activo frente a las bacterias gram positivas y algunas gram negativas. Específicamente va a tratarse con enfermedades de micoplasma, es decir, todas las que sean el para micobacterium, que bueno, eso ya veremos más adelante, para las clamidias y para las riquetias. ¿Para qué está indicado o qué necesito saber yo para mi paciente? Si es que este está presentando una infección respiratoria, infección gastrointestinal, genitourinaria, infecciones de la piel o de tejido blando. Estas serían las indicaciones para que yo a mi paciente le recete tetraciclina. ¿En qué dosis? De 200 miligramos cada 6 horas
o bien 500 miligramos cada 12 horas. Al fin y al cabo voy a cumplir 1000 miligramos, que será 1 gramo. Sin embargo, todos los fármacos, como vimos en la primera clase, ningún fármaco está absuelto de no presentar ninguna RAM. ¿Qué voy a esperar yo aquí con mi paciente? De que me presente náusea, que me presente vómito, que me presente diarrea, malestar epigástrico, anorexia, etc. Ahora, si bien recordamos, si mi paciente está vomitando, yo ya no puedo seguir dando por la misma vía, por la vía oral. Entonces, si mi paciente me refiere ya que está con vómito, hay que suspender, ¿sí? Y buscar una alternativa. Entonces, ¿cuál será el ADME de este fármaco? Todas las tetraciclinas comparten la misma absorción, la misma distribución, el mismo metabolismo y la misma excreción. Todos comparten lo mismo. Solo que para que tengamos una idea, nos vamos a decir de igual forma. Su absorción será en el intestino delgado, es decir, en el tracto gastrointestinal. Por ende, recordemos, todo lo que sea oral va a estar ligado a los efectos del primer paso. Su distribución será fácil por los fluidos corporales y por la circulación, y su excreción será por vía renal y por bilis, es decir, si es de bilis, será por vía hepática, pero la vía hepática es minúscula, o sea, es casi nula. Sin embargo, se la menciona. Por otro lado, ahora tenemos a la doxiciclina. Bueno, cabe mencionar de que siempre que ustedes encuentren ciclina, bueno, recuerden que cuando vimos las terminaciones, todo lo que sea ciclina será tetraciclinas. Eso sí es para no perderse, porque todas las familias de las tetraciclinas llevan esta tecnología, ciclinas. Bueno, continuamos. Entonces, este va a ser activo frente a bacterias gram positivas, gram negativas y bacterias intracelulares, es decir, las que buscan o requieren de la bacteria, de su metabolismo, para poder replicarse. En cuanto a estas indicaciones, van a ser casi las mismas, van a compartirse porque son familia. Encontramos infecciones respiratorias, gastrointestinales, geniturinarias, de la piel, pero aquí añadimos brucelosis, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal y sífilis, es decir, lo que comúnmente se las denomina infecciones de transmisión sexual. Y sus reacciones adversas van a ser náusea, epigastalgia, perdón, diarrea, anorexia, para que de este fármaco que yo le voy a dar a mi paciente será de 200 miligramos en dosis única o si no 100 miligramos cada 12 horas. Eso depende mucho de qué va a depender la dosis en que yo distribuya así, la prescripción a mi paciente, de su estado de salud, obviamente. Debo observar si es que no me presenta resistencia, si es que no es alérgico, si es que no me presenta vómito para yo poder darle por esta vía. Debo tener en cuenta el peso de mi paciente y el diagnóstico clínico per se. ¿Cuál será la absorción? Será por el tracto gastrointestinal. De igual manera, será de fácil distribución, ya que este es liposoluble. Por ende, tendrá efecto del primer paso y su excreción será renal y o hepática. De igual manera, la hepática muy limitada, la mayoría de los fármacos se eliminan por vía renal. Y finalmente tenemos ahora a la minocilina. Este tiene ya la capacidad de especializarse un poquito más, perdón, en bacterias que me generan enfermedades de transmisión sexual. La Neisseria gonorrhoeae, la Clamidia trachomatis, la Mycoplasma, las rickettsias, etc. Entonces, ¿cuáles serán las indicaciones? Evidentemente serán enfermedades de transmisión sexual, neumonía por micoplasma y conjuntivitis. En cuanto a las RAM de este tipo de tetraciclina, será toxicidad vestibular, irritación gastrointestinal y una úlcera esofágica. Ahora, ¿a qué nos referimos con toxicidad vestibular? No es que voy a tener que sea un fármaco tóxico, es decir, que me afecte netamente al conducto auditivo, sino que mi paciente va a perder un poquito el equilibrio. Entonces, nosotros sabemos de que para nosotros poder estar equilibrados, necesitamos de ambos oídos. Entonces, lo que se ha encontrado con este fármaco como una reacción adversa es que el paciente puede estar ligado a presentar episodios de perder el equilibrio. Y eso hay que advertir a nuestro paciente, porque puede decir de que nosotros estamos haciendo algo mal cuando no es así. Entonces, como fue en las anteriores dos diapositivas, este se va a absorber en el intestino delgado, por ende tendrá efectos del primer paso.
Su distribución será por fluidos y evidentemente es más soluble en los lípidos. Y finalmente, su excreción será de forma renal o si no, de forma hepática. Bueno, que se me olvidó la dosis. La dosis será de 100 a 200 miligramos cada 12 horas. Esta es la prescripción. Aquí debemos tener, como les dije anteriormente, muy importante saber el peso de mi paciente, cuál es la clínica de mi paciente y cuál será su diagnóstico. Ahora, eh, ¿alguna pregunta de las tetraciclinas o del cloranfenicol? Me la pueden escribir por el chat o si no, ya al final de la charla. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los antituberculosos. Pero para eso debemos saber qué es la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis encontramos de que es una enfermedad intracelular. Bueno, es generada por Mycobacterium tuberculosis. Esta se la reconoce como una bacteria alcohol ácido resistente. Ya vamos a ver con este gráfico por qué se les denomina así. Este es un patógeno intracelular. Es decir, como observamos en esta fotografía, yo requiero estar dentro de los alvéolos para poder replicarme. Entonces, este va a ingresar por la vía aérea y su único reservorio será el ser humano. Es decir, ¿cómo me contagio yo? Si es que estoy en contacto con otra persona que tiene tuberculosis por contacto cercano. Y bueno, cuando este fármaco, cuando esta bacteria ingresa al organismo, a los pulmones por vía aérea, los neutrófilos, los macrófagos, perdón, van a ingresar y van a liberar interleucina 1. Ahora, ¿qué pasa cuando este proceso de inmunidad falla? Se multiplican en los alvéolos. ¿Y por qué se van a multiplicar en los alvéolos? Porque los principales grupos, el principal grupo expuesto como factor de riesgo serán aquellos que se encuentren inmunosuprimidos, es decir, los pacientes con VIH. Entonces, ¿qué me dice la OMS de los grupos de riesgo? Serán los alcohólicos, los drogadictos, los reclusos, es decir, cuando estamos con personas en confinamiento y pacientes con VIH. ¿Y cuáles serán los signos y síntomas de la Mycobacterium tuberculosis que me genera ser para tener tuberculosis? Malestar general, adelgazamiento, anorexia, tos, sudoración, esputo escaso o hemotóxico. Por eso cuando un paciente empieza a torcer sangre, es muy importante tomar precauciones para evitar contagiarnos nosotros, porque como sabemos, el ser humano es el único reservorio natural. Entonces, ¿por qué se dice de que esta es una bacteria alcohol ácido resistente? Nosotros recordamos que para teñir las plaquitas de las gram positivas y negativas, aplicamos 4 procedimientos. Aquí vamos a cambiar el cristal violeta por la carbamazepina y la safranina por el azul de metileno. Entonces, aquí vamos a hacer vamos a darle la vuelta, vamos a hacer giro de 180 grados en donde si la tinción me sale roja, quiere decir que es positivo para tuberculosis, ¿sí? Porque es una bacteria alcohol ácido resistente, o sea, no me va a permitir pintar de color, de color azul o moradito, sino que como podemos observar aquí, así es como vamos observando al momento que vamos aplicando los colorantes. Si yo veo de que ya después de hacer poner mi muestra, aplicar la fuchina, limpiar, aplicar el alcohol, limpiar y finalmente aplicar el azul de metileno. Y veo de que se queda de color rojizo, de color rojo, salmón, rosadito. Quiere decir de que estoy tratando con una Mycobacterium tuberculosis. Ahora vamos a ver vamos a ver el esquema de el tratamiento. Bueno, este es el tratamiento de Ecuador. Bueno, yo soy de Ecuador. Y la única variación con Perú es de que vamos a cambiar a la streptomicina ya se me fue el nombre. Bueno, ya se me fue el nombre, ya les voy a decir después. Pero ahora, aquí vamos a encontrar fármacos muy importantes, que encontramos la H de isoniazida, la R de rifampicina, la Z de piracinamida, la E de tambutol y la S de streptomicina. No me acordé de la fomicina, la que tienen en Perú, esa es la que cambia con la streptomicina. Ahora, nosotros debemos aprendernos este tipo de tratamiento de esquemas para nosotros tratar a nuestros pacientes. Sin embargo, es complejo acordarse, pero veamos esta parte de aquí. Aquí nosotros vamos a dividir en su dosis inicial. Bueno, ahorita voy a coger el esfero.
dibujar y color celeste. Ya. Entonces nosotros tenemos estos dos numeritos de aquí. ¿Qué significan estos dos numeritos? Quiere decir de que va a ser el tiempo en meses que yo voy a tratar a mi paciente con, sí, correcto, es levofloxacina, se cambia en Perú, para quien me escribe en el chat. Eh, y bueno, entonces, esta será la dosis inicial. Y esta se da la dosis de mantenimiento. Entonces, esto de aquí, ya. Nosotros tenemos que darle a nuestro paciente isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol por 2 meses. Una vez que hayamos culminado con eso, vamos a pasar a darle por 4 meses isoniazida y rifampicina. ¿Pero qué significan estos numeritos de aquí? Significa la cantidad de veces, la cantidad de días que le debo dar a la semana. Entonces, si está 3, quiere decir que son 3 días a la semana, que por lo general suele ser lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Eso es en cuanto al esquema, al primer esquema. Ahora, una vez que nosotros hayamos cumplido con este esquema, bueno, evidentemente vemos de que es 4 más 2 son 6. Quiere decir que después de 6 meses de tratamiento voy a evaluar a mi paciente. Si este no me ha presentado una adecuada evolución, una mejoría, cambio al segundo esquema de tratamiento, que va a ser 2 meses que debo dar isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol con streptomicina. Y una vez que yo haya terminado, debo cambiar para darle por 5 meses isoniazida, rifampicina y etambutol. Pero ahora aprenderse esto es muy tedioso, muy limpiar todo ya. Muy tedioso, muy pesado. Entonces, aquí les puse una pequeña mnemotecnia que, bueno, fue la mnemotecnia que yo me aprendí en la universidad. Es un poquito infantil, pero sirve bastante. Ustedes pueden aplicar con lo que ustedes puedan recordar. Entonces, ¿cómo me aprendí yo? HR me suena a Hércules. SE me suena a Zeus. HR me suena a Hércules. Entonces, aquí será el primer esquema. Aquí el segundo esquema lo moví porque no me alcanzaba la parte de acá. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento que le voy a dar a mi paciente? Me voy a acordar, si me preguntan en el internado, ¿qué tratamiento le vas a dar a tu paciente? Le voy a dar, me voy a acordar de la mnemotecnia que viene en el curso de fármaco, 2 Hércules Zeus, 4 Hércules. ¿Qué quiere decir? Por 2 meses le voy a dar a mi paciente isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y una vez terminada la dosis inicial, pasaré a la dosis de mantenimiento que será por 4 meses y por 3 días a la semana, darle isoniazida y rifampicina. Ahora, como sabemos de que si mi paciente no ha mejorado, pasaré al segundo esquema, el completo, que es este de aquí. Entonces, de igual manera, HR me suena a Hércules, SE me suena a Zeus, la S no me sonaba nada, entonces le dejé normalita. Aquí es un guión, que es decir, una vez que yo acabe este pequeñito esquema, una vez de que pasen los 2 meses, de darle isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, acabo los 2 meses y paso a darle un mes solamente isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, que todos estos dos esquemitas vienen a formar la primera parte, es decir, la dosis inicial. Y una vez que yo ya haya culminado con estos, como podemos observar, es 2 y 1 son 3, después de pasar 3 mesecitos, paso a la dosis final, que viene a ser darle por 5 meses, darle isoniazida, rifampicina y etambutol, ¿sí? Como podemos observar aquí, son 3, como tenemos el número 3, quiere decir que van a ser 3 días de la semana. Y como les dije anteriormente, serán lunes, miércoles y viernes por lo general, ya que así se tiene una mejor cuantía. Entonces, este es el primer esquema. Este será el segundo esquema. Así es como yo me aprendí este tipo de fármacos. Ustedes pueden asociarlo con cualquier otra temática que les suene. No sé si les suena HR a otro nombre, S a otro nombre. La cosa es de que tener una mnemotecnia para saber cómo aplicarla. ¿Ya? Vamos para acá. Y ahora vamos a hablar ya netamente sobre estos fármacos. La isoniazida es el tratamiento base, el tratamiento gold estándar, el tratamiento empírico para dar a mi paciente que presenta tuberculosis. Es decir, es
Es el principal que yo debo tener en cuenta si es que quiero tratar una tuberculosis con mi paciente. ¿Cuáles serán las indicaciones? Como vimos en la diapositiva anterior, está descrito o prescrito para formar parte del primer y segundo esquema del tratamiento contra la antituberculosis. Sin embargo, obviamente voy a presentar ciertas reacciones y que voy a tener. Puede generarme hepatitis o neuritis. Evidentemente será cuando yo exceda la cantidad de fármaco o que mi paciente presente hábitos perniciosos, alcohol, cigarrillo, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante tener la clínica y la historia de mi paciente. Entonces, ¿cuál será? Bueno, al ser estos bueno, aquí un detallito más. Este será solamente enteral, es decir, todo por vía oral. Este será enteral y parenteral, es decir, hay un solo fármaco que voy a tomar, bueno, que no a tomar, sino que va a ser administrado de forma eh, parenteral. Ya vamos a decir, por el lado de los fluidos. ¿Cuál es la dosis que yo le voy a dar a mi paciente? En el primer esquema le voy a dar 5 miligramos por kilogramo de peso al día, ¿sí? Y en el esquema 2, que es cuando veo que mi paciente no ha presentado una mejoría adecuada, paso a darle 10 miligramos por kilogramo de peso por 3 días a la semana, ¿sí? Por eso es muy importante saber cuál será la dosis inicial y cuál será la dosis de mantenimiento que le voy a dar a mi paciente. Luego tenemos a la rifampicina. Este tiene un espectro contra la mayoría de las micobacterias, la tuberculosis, la bovis, la Klebsiella, la mirium, la leprae, etcétera, etcétera. Pero específicamente nos vamos a mantener en la tuberculosis, bueno, haciendo un paréntesis, tenemos tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Al estar hablando sobre generalidades, vamos a hablar solamente de la tuberculosis pulmonar y su tratamiento, porque nosotros podemos presentar resistencia, entonces hay que cambiar de esa forma, vamos a cambiar los fármacos. Sí, entonces, ¿cuáles serán las indicaciones? Evidentemente, tratamiento contra la tuberculosis, pero también puedo aplicarlo, o sea, ya sería la rifampicina sola per se, profilaxis para la meningitis meningocócica y para infección estafilocócica. También presento ciertas reacciones adversas, sin embargo son poco frecuentes, es decir que son, recordemos de la tablita que vimos, que cuando hablamos de poco frecuentes quiere decir que es de 1 de cada 1000. Entonces presento anorexia, náusea, vómito, malestares abdominales, diarrea, dolor en epigastrio, etcétera, etcétera. ¿Cuál será la dosis que le doy a mi paciente? Esta es una sola dosis, no nos vamos a hacer tanto lío, son 10 miligramos por kilogramo de peso por día. Bueno, aquí cuando hablamos de miligramo por kilogramo de peso por día, es importante, aquí vamos, por ejemplo, debo tener en cuenta el peso de mi paciente y la presentación de mi fármaco. Entonces debo multiplicar la cantidad, el peso de mi paciente por los miligramos de mi fármaco y si ya obtengo la dosis que le voy a dar a mi paciente. ¿Cuál será su absorción? Esta se da principalmente por el tracto gastrointestinal. Evidentemente, aunque sea tedioso decirlo y cansado y ya no sepamos de memoria, es importante saber de que todo lo que pase por gastrointestinal, es decir, por vía oral, va a tener efecto del primer paso. Su excreción será renal y de igual manera su distribución será sencilla por los fluidos y bueno, principalmente por la sangre, obviamente, ¿no? Pasamos al etambutol. Este tiene un espectro específico y solamente es activo contra géneros de Mycobacterium, es decir, contra todos estos géneros de aquí y otros que faltan. Sin embargo, esos no son tan comunes ver. ¿Cuáles son las indicaciones? Tuberculosis en todas sus localizaciones. Como les dije, tenemos tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Cuando hablamos de extrapulmonar, quiere decir de que la bacteria ya no se encuentra solamente en los pulmones, sino que ha migrado a otra parte del organismo, lo cual se conoce como bacteremia. Tenemos también las reacciones adversas de mi fármaco, del etambutol, y esas son características de él, porque es el único fármaco que me va a dar confusión, desorientación, alucinaciones, vértigo, es decir, voy a alterar los estados de vigilia de mi paciente. Como sabemos, tenemos 4 estados de vigilia.
vamos a alterar a mi paciente y voy a tener de que va a tener mayor cantidad de sueño, va a estar cansado, sin embargo, es un buen fármaco. Y evidentemente también vamos a presentar neuritis óptica. ¿Cuál será la dosis que le voy a dar a mi paciente? Será de 15 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas, o que es lo mismo decir por día, ¿sí? Su absorción, de igual manera, tracto gastrointestinal, metabolismo hepático para efecto del primer paso, distribución sencilla por todos los fluidos y el organismo y de excreción renal. El penúltimo, tenemos de la piracinamida. Este tiene un espectro específicamente como fármaco antituberculoso, es como el etambutol, que es específicamente para ser antituberculoso y también micobactericida. Recordemos qué significa que un fármaco sea bactericida, que lo va a eliminar. Entonces, la piracinamida va a tratar, o sea, es el componente del esquema que va a tratar de eliminar. Por ejemplo, los otros van a llegar, van a atacar a la bacteria, van a debilitarle. ¿Para qué? Para que llegue la piracinamida y trate de eliminar, ¿sí? ¿Cuáles serán las indicaciones? Tuberculosis en todas sus formas, en cualquier localización orgánica, es decir, cuando ya es bacteriemia. Sin embargo, esta no está, por así decirlo, capacitada para atacar a la Mycobacterium bovis, es decir, a la Mycobacterium purulenta. Luego tenemos a las RAN. Presentamos anorexia, aumento de la transaminasas, artralgia, vómitos, hiperuricemia, diarrea, ictericia, etc. De igual manera, como es un fármaco excelente para tratar la Mycobacterium tuberculosis, es un fármaco que también cobra caro, es decir, cobra por lo que hace, porque tengo un buen efecto positivo en el organismo, pero también presento un efecto negativo por tantas reacciones que voy a presentar. Obviamente no es que me va a presentar todas, sino me va a presentar unas 2 o 3, pero es importante saber qué voy a esperar de mi paciente. ¿Cuál es la dosis que le necesito administrar a mi paciente? De 25 a 40 miligramos por kilogramo de peso al día. Eh, Basta decir de que es absorción gastrointestinal, presenta metabolismo hepático, es de excreción renal y tiene fácil distribución, ¿sí? Como les digo, al ser un grupo que trabaja en conjunto, es decir, yo estoy uniendo diferentes tipos de fármacos. ¿Qué quiere decir que estoy haciendo? Estoy conjugando antibióticos. ¿Para qué? Para mejorar su espectro. Y aquí viene también, aquí trabaja la sinergia de antibióticos. Por eso les hice esas preguntitas de relacionar los conceptos al inicio. Finalmente tenemos a la streptomicina. Este es el único fármaco que no se metaboliza. ¿Por qué? Porque va a ser administrado de forma en ampolla inyectable, evidentemente, intramuscular. Nosotros ya vimos la primera clase cómo debemos inyectar a un paciente en los glúteos. Entonces, esta tiene una fácil distribución por todas las proteínas del plasma y su excreción, evidentemente, será renal, una vez que haya pasado todo el proceso de filtración glomerular, etcétera. Temas que vimos en la primera clase. ¿Cuál es el espectro de la streptomicina? Principalmente la Mycobacterium tuberculosis y el enterococo, ¿sí? Recordemos de que la streptomicina viene a ser otro fármaco, es parte de la familia de los aminoglucósidos. Sin embargo, yo estoy yo estoy uniendo este fármaco para que haga sinergia con la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, etcétera. ¿Cuáles serán las indicaciones para este fármaco? Tuberculosis en todas sus localizaciones, ya sabemos que sea pulmonar o extrapulmonar, para la endocarditis y para la peste. Finalmente, tenemos sus reacciones adversas, que es la afección vestibular. Recordemos de que no es que me cause ototoxicidad, sino que voy a perder el equilibrio, voy a estar un poquito mareado, etcétera, etcétera. Lo que sí voy a presentar será nefrotoxicidad en el caso de que yo me exceda de la dosis que me recomienda, que es de 1 gramo por día por vía intramuscular, y tener también bloqueo neuromuscular. Eso ha sido mi aporte. Como les dije, topamos cosas del cloranfenicol, de las tetraciclinas y los antituberculosos, pero no tan a profundo, no tan meticuloso, sino son pequeñas pastillitas que nos van a servir para reconocer a mis fármacos, saber qué van a hacer, saber
saber qué voy a esperar de mi fármaco en una reacción adversa, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tienen tal vez alguna pregunta, si les quedó todo claro, si quieren decir algo, no sé, pero yo les agradezco por su atención. Esa ha sido, pues, el primer esquema para el tratamiento de la tuberculosis. Recordemos la neumotina que les había dicho, 4 Hércules Zeus, 2 Hércules Zeus, 4 Hércules. ¿Qué quiere decir? Por 2 meses le voy a dar a mi paciente isoniazida, rifampicina, piracinamida y etomutol. Vamos a poner acá la diapositiva para que lo puedas ver. Acá tenemos el primer esquema. Déjame hacer chiquito esto. Ya. Acá tenemos el primer esquema para el tratamiento de la tuberculosis. Le debo dar a mi paciente por 2 meses. Primero le debo dar isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esto se conoce como dosis inicial. Una vez que yo haya culminado los 2 meses de tratamiento, paso a darle durante 2 meses solamente isoniazida y rifampicina, con la variante o el detalle de que será 3 veces por semana. Como les había dicho, será lunes, miércoles y viernes, que se prefiere contar con días laborables para tener un mejor conteo de las dosis que está tomando mi paciente. Esa sería para responder a tu pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, chicos, de ser así, espero que el tema les haya gustado, que les atraiga un poquito más, ya que, bueno, tengo entendido de que el día de mañana hay una ponencia donde van a resolver casos clínicos. Entonces es muy importante, y eso sí, una recomendación personal, saber cuál es el mecanismo de acción de mis fármacos, es decir, cuáles van a atacar a la pared celular, cuáles van a atacar a la membrana, o sea, bacteriana, evidentemente, cuáles van a unirse a la 50S, cuáles a la 30S, cuáles me atacan al plásmido, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya gustado el tema y gracias por la invitación nuevamente a, a los chicos de la Universidad San Agustín. Gracias a ti, Francisco. Y bien, y esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido la clase del día. Esperamos puedas acompañarnos en otra oportunidad. Agradecemos también la asistencia de nuestros participantes y no olviden llenar el post-test. El link lo estarán encontrando en el chat de esta plataforma. Y recuerden que para recibir su certificado tendrán que aprobar con una nota mínima de 12. Síganos en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como Escame Sociema y CPA Sociema. No sé si les mandan por aquí el link, es el link del post test. Si hay alguna pregunta o algún inconveniente con el post-test, pueden hacerlo en esta plataforma ahora. Ya, Dice que no está abierto el post test. sí, acabo de activarlo, disculpen. Bueno, chicos,